Estamos con una persona que es muy importante en nuestro país. Estoy muy orgulloso personalmente de tenerlo aquí conversando con nosotros. Él es Diego Velar, fue embajador en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Brasil, y su último paso fue China. por la República Popular de China. Muchísimas gracias por estar acá y por la buena predisposición. Gracias por invitarme y por darme la oportunidad de que conversemos juntos. La primera pregunta es, ¿por qué crees que Argentina se demoró tanto en tomar una posición firme y clara sobre el conflicto Rusia-Ucrania? Bueno, porque estamos sin rumbo. El rumbo no es un rumbo externo. Es decir, un país, en general uno describe la política como política interior y política exterior por una necesidad de descripción. Pero la política exterior es la política interior proyectada al mundo, ¿eh? Y al mismo tiempo es como introyectamos el mundo dentro de Argentina. Nada más universal en el mundo mirado desde San Nicolás que San Nicolás. O sea, no es que uno tiene que ir afuera de San Nicolás, ni a Uruguay, ni a Islandia, para encontrarse con el mundo. Acá estamos en la Casa de la Cultura Francesa, por ejemplo. Es decir, el mundo está dentro de nosotros mismos. O sea, es una avenida de dos manos. Y somos parte del fenómeno universal y actores del fenómeno universal. Cuando un país está sin rumbo, por supuesto que en aquellas manifestaciones que llamamos de política exterior, definimos en una política en el Mercosur, en la OEA, en Naciones Unidas, con nuestros vecinos en las relaciones bilaterales, con los países más importantes del mundo, China, Estados Unidos, Unión Europea, Rusia. Nos encontramos con que esa desorientación la vamos a poner mucho más de manifiesto, porque además se la contamos al mundo, no solamente dentro de San Nicolás, de la Argentina o en Buenos Aires, sino que el mundo se entera que estamos desorientados. Eso es muy malo por estar desorientado y porque además lo mostramos. Entonces hemos hecho esas muestras que las seguimos haciendo. Votamos la suspensión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la Asamblea General y después nos tocó votar en la OEA la suspensión lógica en función de esa misma decisión de la condición de observador de Rusia en la OEA y nos abstuvimos. Y dice, ¿por qué nos abstuvimos? Ya habíamos tomado la decisión, ya habíamos salido de la abstención y habíamos decidido votar. Esto es lo que yo llamo estar sin rumbo. No solo Ucrania, pero quiero usar Ucrania porque es un ejemplo muy claro, porque Ucrania tiene una parte que es pro-Rusia, digamos, y otro sector que es pro-mundo occidental. Ahora bien, en Europa pasa no solo en Ucrania, sino que en un montón de otros países, esto de estar dividido, pero lo supieron convivir con eso, supieron llegar a acuerdos y supieron desarrollarse pese a las diferencias. En Argentina tenemos dos bandos, que fue en su momento el antiperonismo y el peronismo, ahora es antikirchnerismo y kirchnerismo, y nunca pudimos consensuar ni nunca pudimos llevar un diálogo bueno, digamos. ¿Por qué crees vos que fuiste embajador en países desarrollados que en esos países se pudieron llegar a consensos y acá en Argentina nos cuesta un montón? Primero, esos países, y es cierto lo que vos decís, y la situación de Ucrania es una situación típicamente europea, ¿eh? Si uno va a Bélgica, yo fui embajador en la Unión Europea 6 años, están los valones al sur y los flamencos, que es un grupo de Holanda, no tiene nada que ver con el baile flamenco, es una subcultura holandesa, y se llevan como perros y gatos, casi no hay matrimonios mixtos entre valones y flamencos. Y sin embargo viven en el marco de las instituciones del Reino de Bélgica, basado en un rey de 1831, que era un príncipe alemán, traído por el Foreign Office, que quería resolver generando un estado tapón entre Holanda y Francia. Miremos al Reino Unido, Inglaterra, Gales, Escocia, los conflictos que tienen especialmente con los escoceses al día de hoy, el Tirol en el norte de Italia, en España, en los catalanes, los vascos. O sea, es una situación muy europea
que no se había resuelto, pero que sin lugar a duda hay vía de resolución en un país europeo como es Ucrania. Desgraciadamente, cuando las decisiones políticas son malas, la posibilidad de la convivencia se rompe. Finalmente, la política tiende o debe tender a evitar el conflicto, hacer que se agote en su expresión máxima y el diálogo, y sentar instituciones que nos permitan convivir en el marco de diferencias, especialmente en una sociedad democrática. En la Argentina es un viejo debate que se nos fue degradando desde el primer golpe en 1930, donde rompimos un primer periodo de continuidad. Después recordemos que tuvimos una guerra civil desde 1810 a 1880, un periodo de cierta estabilidad de 1880 a 1930, y después, bueno, fuimos perdiendo en forma creciente esa capacidad de convivencia. En los últimos años se ha agudizado enormemente. La crisis del 2001 es una crisis muy profunda de la sociedad. No fue solo el default de las obligaciones externas, tuvo que ver con la ruptura de los contratos de convivencia, no solamente los económicos dentro de la sociedad. Entonces estamos muy debilitados. Yo soy muy optimista, porque creo que en la última elección logramos normalizar el poder legislativo, que hoy tiene equilibrios, se está normalizando el poder judicial, con una capacidad de impedir la injerencia del poder político y mantener un dato de independencia importante, y finalmente creo que el último paso será la normalización de un poder ejecutivo que pueda convivir con un poder legislativo independiente, con un poder judicial independiente, con una prensa libre, y finalmente con un quinto poder, a mi juicio, que es un banco central independiente, que nos garantice el control de la moneda y evitemos nuevos procesos inflacionarios. Pero yo creo que estamos en camino. Los aprendizajes de las naciones son desgraciadamente duros, son lentos en la mayoría de las naciones. Nosotros estamos haciendo nuestro proceso. Y ahora quiero hablar un poco de Zelensky, ¿no? Que es un personaje en la política muy diferente a lo habitual, que llegó al poder con un apoyo extraordinario, luego de a poco fue cayendo y ahora remontó, y casi el 90% de la sociedad se manifiesta a favor de él. ¿Cómo crees que terminará en la guerra? ¿Será un futuro positivo no solo para Zelensky, sino para toda Ucrania? ¿Se terminará acoplando Ucrania a Europa después de la guerra? Yo estoy convencido que va a ser así. Ucrania es una vieja nación, un estado nuevo. Fue estado independiente 2 años, de 1919 a 1921, y después desde 1991 hasta ahora. Sí. En una situación fronteriza entre estados en los cuales fue ocupada, de ida, de vuelta. Tiene un proceso muy complicado, pero no hay duda que el comportamiento en estos últimos 65 o 70 días muestra la maduración de una gran nación. O sea, yo no tengo la menor duda que Ucrania es una nación europea, que va a reafirmar su condición europea, que va a salir con un largo proceso de reconstrucción, tanto humano como material, pero acá el equivocado, el que está del lado equivocado de la historia, yo no tengo la menor duda, es Putin, que inclusive, a mi juicio, hay que diferenciar Rusia de Putin, porque la historia de Rusia es muy importante como historia europea y como historia mundial, y creo que finalmente lo va a resolver Rusia, que tuvo una transición democrática desde la caída de la Unión Soviética hasta ahora, y creo que viene un periodo de consolidación de instituciones finalmente democráticas para Rusia también, y una consolidación de un gran espacio europeo, incluyendo a Rusia. Y hablaste de las elecciones legislativas del año pasado, y ahora quiero volver un poco a la política argentina. Si Juntos por el Cambio vuelve a ser gobierno en 2023, ¿qué rol te gustaría ocupar? Si es que te gustaría ocupar algo. No, sin lugar a dudas, si me dijeras qué me gustaría hacer, es ser canciller. Puedo haber sido embajador en los destinos centrales, no te voy a negar esa vocación. Será
decisión del presidente que le toque estar en la cabeza del poder ejecutivo. Igual estoy seguro que voy a colaborar del lugar que me corresponda. Creo que va a haber un proceso de cambio muy importante, que tiene que haber de aquí al 2023 cambios importantes, porque Juntos para el Cambio, donde yo además milité, ya no existe. Hay una nueva construcción de un frente que tiene que asumir su madurez, tiene que ampliarse, tiene que entender que ha cambiado las cosas, que hubo un precio por errores cometidos que llevaron a la derrota electoral del 2019, y yo creo que la autocrítica es un elemento central en las fuerzas políticas, en la vida familiar, en la vida personal. La autocrítica no hay que hacerla lacerante, no hay que hacerla autoflagelante, pero tiene que ser un proceso de reflexión. Y la Argentina llevamos 50 años de errores manifiestos y continuos. Yo creo que esto exige que toda la sociedad, todas las fuerzas políticas, tengamos la capacidad de entender que los errores fueron compartidos, que no hay nadie que pueda decir que no los ha cometido, y en esto, en tu caso, que sos tan joven, la historia la recibís sin beneficio de inventario, como decimos los abogados. Es decir, vos tenés una vida cronológica muy breve, tenés una de futuro donde vas a vivir todo el siglo XXI, pero como joven comprometido, tu época contemporánea es mi tiempo de vida física. Yo nací en 1950. Son entonces los últimos 70 años, como concepto, es tu contemporaneidad. O sea, no es los 16 años de tu vida física, sino los acontecimientos que han ocurrido especialmente en la segunda mitad del siglo XX son parte de tu historia. Vos no podés excluirte de esa responsabilidad diciendo yo no lo viví, yo tengo grandes huevones que tienen 50 o 60 años y dicen no, ¿qué tengo que ver yo con el golpe militar del 76 si tenía 10 años, 15 años? No es cierto. Vos tenés que ver con el golpe del 76, es tu historia contemporánea. Lo es el golpe del 55, no solo el 76. Entonces, esta comprensión de la historia contemporánea creo que es fundamental en tu generación para entender que la historia no empieza cuando uno llega y que tiene como mínimo 50, 60 o 70 años que vos ya cargás en tu propia mochila. No podemos pensar en el futuro sin entender la historia, es una frase que me gusta repetir. Porque el pasado es la única dimensión cierta. El presente, imagínate, nosotros empezamos hace unos pocos minutos esta charla y ya es pasado. El futuro, lo que pase en los próximos 10 minutos, no lo sabemos ni vos ni yo. Entonces, el futuro es una ilusión. El presente se quema inmediatamente, se transforma en pasado. Por lo tanto, la dimensión del pasado, no para vivir en el pasado, sino para aprender. O sea, esa práctica que nos da el pasado a nivel biológico, porque vos vas a tener tu experiencia propia biológica, pero si eso le incorporás como ciudadano, responsable, comprometido, el entender la historia de tu colectivo, de tu colectividad, de tu sociedad, sin lugar a duda vas a ser un gran dirigente. Estoy seguro que va a ser así. Muchísimas gracias. ¿Y cómo nos ves parados hoy ante el mundo? Mira, creo que estamos en una coyuntura horrible en un momento extraordinario. La Argentina tiene posibilidades hoy, tenemos 120 mercados abiertos, podríamos producir 5 veces más de lo que estamos produciendo y lo tendríamos automáticamente toda nuestra producción vendida. Hablo de la agrícola, gas, petróleo, minerales, carne, es decir, los productos de los cuales estamos muy orgullosos de producirlos y los producimos en cantidad, en calidad, con una eficiencia productiva extraordinaria. Ya nos colocan solo eso, además de todo lo demás que tenemos en ciencia, en tecnología, que Argentina tiene equipos de excelencia, pero tenemos una base económica en los productos de los cuales somos prestigiosos en el mundo para financiar todo el otro desarrollo que tiene que ver con la ciencia y con la tecnología. Y estamos en condiciones de hacerlo. Estamos hoy
desgraciadamente, en la pelea alrededor de nuestro propio ombligo, cerrados a no entender cambios que han ido ocurriendo y ahora uno que está ocurriendo muy importante, que nos permite posicionarnos en forma muy interesante y muy ofensiva en el mundo, y estamos perdiendo nuevamente otra vez la chance, como venimos haciéndolo desde la década del 70 en forma permanente, más allá que haya habido algunos veranitos de crecimiento, de desarrollo, pero hay 50 años que tenemos que reflexionar y que no podemos repetir. ¿Y crees que esta concepción en los próximos años puede cambiar y nos podremos integrar al mundo? Mira, yo espero que sí. Yo siempre digo, yo tengo un nieto un año mayor que vos, que la Argentina, de los nietos de mis nietos, seguro va a ser una gran nación. Esto es una expresión de deseo, no lo puedo probar, porque creo que desgraciadamente hemos perdido tanto tiempo y hemos perdido tanta energía que creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo. Creo que tu generación tiene una gran responsabilidad, pero como la tuvo la mía, y fracasamos. Esta es la verdad. Y un dato muy importante, considerando la juventud, que uno siempre se dice entre los mayores, hay una frase engañosa, que dice: el futuro es de los jóvenes. No es cierto. En el futuro vas a ser viejo igual que yo. O sea, el presente es la dimensión de la juventud. O sea, yo creo que eso es muy importante. Ahora, ¿qué necesita combinar un joven para ser un adulto exitoso en lo personal y en lo comunitario? Entender la historia. Porque la experiencia en un envase nuevo es limitada. Pero para eso está la historia. La historia te permite, desde la juventud, aportar con madurez. Un hombre como Macron es un claro ejemplo, un hombre muy joven, es un estadista extraordinario, y yo creo que hoy toda la Unión Europea depende de esta, que por suerte ganó su elección. Y si uno lo ve en términos de la edad, uno dice: ¿de dónde saca este señor una madurez de dirigente semejante? Es de la historia. Te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Fue un orgullo para mí entrevistarte y estoy muy contento por haber tenido esta charla con vos. Y para mí, a saber que estoy frente a un futuro hombre público de primera entidad en la Argentina. Muchísimas gracias.